Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con especialidades muy variadas, con una vocación particular por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Nos une la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Y nos nutrimos del saber de todo el equipo para reinventar la manera de trabajar y actualizarnos cada día para poder explicar en consulta qué se debería comer según cada persona y su situación. La triada de la atleta femenina es una de las complicaciones más comunes en mujeres deportistas. Pero, ¿en qué consiste? Para explicarlo nos acompaña nuestra compañera Georgina Dávila, que trabaja y es nutricionista en Aleris Palma. Hola Georgina, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Aleris, es la primera vez que te tenemos por aquí, así que es un gusto ser el encargado de entrevistarte sobre este tema tan interesante. Y para empezar, Georgina, me gustaría que nos contaras un poquito y que nos pusieras al tanto de en qué consiste esta triada de la atleta femenina. Pues mira, Jorge, la triada del atleta no deja de ser un fenómeno metabólico, ¿no? Es un síndrome en el cual pues, baja la disponibilidad energética, es decir, esa cantidad de energía de la dieta que queda después de entrenar, después del ejercicio y después de cubrir todas las funciones fisiológicas, y va a disparar esa baja disponibilidad energética, dispara una amplia gama de mecanismos endocrinos para intentar reducir ese gasto energético. Y esto al final lo que va a hacer es perjudicar pues tanto la salud reproductiva, dando lugar pues a algunos trastornos menstruales hipotalámicos, y también perjudica la salud esquelética, básicamente pues reduciendo, ¿no?, la formación de nuevo hueso en este caso. De acuerdo. Entonces tenemos como 3 elementos en esta tríada ósea. ¿Nos los recordarías para así que queden bien claros, por favor? Sí, sería básicamente un déficit calórico, ¿no? Eso que comentamos, esa baja disponibilidad energética, pero mantenida en el tiempo, la cual a su vez da lugar a los otros 2 factores que serían trastornos menstruales, lo que conocemos como amenorrea, y pues pérdida de densidad ósea. Entonces no es algo agudo, no es algo que tiene que estar sostenido en el tiempo, que no es esa baja disponibilidad energética, tiene que ser durante un tiempo prolongado, ¿no? Exacto. Perfecto. Y entonces, al no ser algo agudo, sino ser algo extendido en el tiempo, ¿qué complicaciones principales termina teniendo esta triada de la atleta femenina? Bueno, pues las complicaciones que da lugar, como comentábamos, es esa amenorrea, esos trastornos menstruales pueden generar pues también trastornos hormonales, pues cambios de humor, incluso puede haber un aumento de volumen, de aumento de pérdida de peso o aumento de peso, según la persona. Va a haber esa pérdida de densidad ósea, también puede dar lugar a que haya un mayor riesgo, ¿no?, de fracturas o de acabar desarrollando una osteoporosis, sobre todo pensando que estamos hablando de un perfil de mujer atleta, ¿no?, que está sometida a estrés por esa práctica deportiva, y por lo tanto pues este aspecto puede verse bastante agravado. Y básicamente el déficit calórico pues también tendríamos que saber qué lo ha desarrollado, ¿no? Si ha sido un déficit autoimpuesto, si viene de la mano de algún trastorno de la conducta alimentaria, si simplemente viene ligado a que ha aumentado considerablemente el ejercicio, por lo tanto, con lo que consume no le es suficiente para cubrir sus necesidades. Entonces, estas serían como las complicaciones que aparecen como consecuencia de estos tres puntos. Yo en concreto haría especial hincapié pues a la amenorrea, ¿no?, que es lo que en el caso de las mujeres puede representar un mayor inconveniente, esta ausencia de regla, y a la densidad ósea, a ese riesgo, ¿no?, de fracturas por estrés y de osteoporosis, que ya las mujeres somos propensas a la osteoporosis, pues que en este caso pues estaríamos dando pues un factor de riesgo más, ¿no?, para poder acabar desarrollando esta patología. Claro, es algo bastante a tener en cuenta, porque comentas osteoporosis, que suena
funciona esto en personas ya mayores, ¿no? Con una edad, pero se ve en mujeres jóvenes, ¿no? Este fenómeno, o se puede dar si se da esta triada, ¿no? Exacto. Es cierto bueno, que tenemos que intentar en la medida de lo posible pues poder detectarlo a tiempo, ¿no? Como comentabas, quizás si en consulta nos encontramos con un caso así, con una buena anamnesis, podemos empezar a atar cabos, pero el caso de la osteoporosis es muy llamativo, no solo ligado también a un posible déficit de vitamina D, porque al fin y al cabo, si hay un déficit calórico, es muy probable que haya déficit en micro y macronutrientes. Entonces, si nos fijamos en la salud ósea, pues lo que sería la vitamina D y el calcio se puede ver afectado, y esto acabe desarrollando de manera precoz pues una patología como la osteoporosis, que es muy relevante para la salud, sobre todo por lo que implica en cuanto a la fragilidad, y una vez más, como te comentaba, en relación al deporte, que estamos de alguna manera sometiendo al cuerpo y a nuestros huesos a este estrés, ¿no? Claro, totalmente. O sea, por lo que estás comentando además, ya que todo lo desencadena un déficit energético, una baja disponibilidad energética prolongada en el tiempo, entiendo que la alimentación juega un papel bastante importante. Ahora hablamos quizá un poquito más de ejercicio, pero la alimentación, ¿cómo termina influyendo en poder desarrollar esta situación? Pues al fin y al cabo, yo creo que es el desencadenante, ¿no? Lo demás no deja de ser una consecuencia de esta baja disponibilidad energética. Sí que es importante, en primera instancia, pues saber qué lo ha desarrollado, ¿no? Es un trastorno de alimentación de tipo restrictivo, como puede ser la anorexia nerviosa, es un sobreesfuerzo intencionado para conseguir una pérdida de peso, pérdida de grasa corporal, o bien para simplemente pues mejorar el rendimiento deportivo o la apariencia. Estamos hablando de una pérdida de apetito causada también por ese exceso de ejercicio o por dietas donde estamos limitando, ¿no?, algún macronutriente, como pueden ser los carbohidratos. Entonces, una vez tenemos claro esto, podemos atacar, ¿no?, o trabajar, más que atacar en este caso, desde la perspectiva de la alimentación. ¿Por qué? Porque al final, si ese déficit se mantiene en el tiempo y estamos en un caso en el que ya los niveles de grasa de esa persona son óptimos, son bajos, pues obviamente afectará al periodo, afectará a esa regla, y por lo tanto va a desencadenar todos estos factores. ¿Qué se podría hacer al respecto con respecto a la alimentación? Pues se podrían llevar a cabo algunas recargas, ¿no?, por decirlo así, periódicas. Esto es importante, aumentar las calorías, pero de manera gradual, ¿no? Aumentar esta energía muy poco a poco, teniendo en cuenta cuál es el punto de partida de la persona y cuáles son sus preferencias alimentarias. También, como decía antes, si se detectase que esto viene dado, este déficit, por algún trastorno de la conducta, pues trabajar a la par con un especialista, en este caso con un psicólogo, que pudiera pues de alguna manera hacer equipo con nosotros y poder conseguir que este aumento energético no suponga un trastorno para esta persona, ¿no?, o no agudice el trastorno que ya tiene. Y si nos centramos en lo que serían los macros, pues bueno, pues los macros van a tener un papel importante, todos ellos. A nivel proteico, pues la función estructural, ¿no?, en los huesos y en el músculo es importante. Muchas mujeres están comiendo por debajo, ¿no?, de sus necesidades proteicas. A nivel graso, pues también la grasa y el propio colesterol son necesarias para sintetizar las hormonas sexuales, con lo cual hacer una dieta baja en grasa pues no nos ayudaría. Entonces, bueno, se puede introducir, como bien sabemos, pues alimentos grasos saludables para favorecer esta creación de hormonas que están en déficit. Y ya pues el papel de los carbos, ¿no?, que son los pobres siempre los más perjudicados en muchos aspectos. Bueno, a priori se haría pues una recomendación, al menos inicialmente, moderada, basándonos un poco en cuál es la ingesta actual. Quizás poner el foco más en lo que serían frutas y verduras, por si no se estuviera consumiendo lo suficiente. Y luego, bueno, pues hacer los cálculos
que necesitemos en función a cada caso de cuáles serían, ¿no?, los requerimientos y poder plantearnos algunos pasitos previos hasta obtenerlos. Es importante que los aumentos también, ¿no?, de leptina y hormonas tiroideas que se producen al aumentar, ¿no?, estos carbohidratos van a ayudar a esta persona, a esta mujer, a salir, ¿no?, de esa tumba metabólica en la que de alguna manera se ha autoimpuesto y por lo tanto a salir o alejarnos un poquito de esta tríada. Comentas varios elementos muy interesantes y no sé tú en la consulta, pero sí que es muy difícil o es más complicado a veces por todo esto que comentas, por el riesgo que hay de una amenorrea, sobre todo, que puede derivar en esta triada, el trabajar en déficit energético durante tiempo prolongado, ¿no? Y creo que el elemento que introduces de los refits, de las recargas, son muy necesarios y hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando trabajamos con mujeres, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? Una restricción energética durante un tiempo en hombres quizás se pueda prolongar más tiempo o podemos ser un poco más agresivos en el sentido de meter un déficit más grande, pero en mujeres tenemos que ser más cuidadosos, sobre todo porque dos nutrientes que quizá podemos reducir un poquito más en población masculina, que son hidratos en grasas, en mujeres no lo podemos hacer tanto. Y ahí, no sé si tú lo has visto y quiero que me comentes un poco la carbofobia, ¿no? Si lo ves tú en consulta o cómo lo trabajas, ¿no? Hablaste un poquito de verduras, de frutas, bueno, sabemos que tenemos tubérculos, cereales, si lo encuentras bastante a menudo, ¿cómo intentas convencer a la persona de que necesite esos hidratos de carbono? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, esto sí, se da muy a menudo. Quizás es cierto que me he enfrentado menos a esto en deportistas, porque entienden, ¿no?, que y puede que en deportistas ocurra lo contrario, ¿no?, que a veces subestimen la cantidad de ejercicio que hagan y bueno, y los carbos están ahí todo el día y toca ajustarlos. Pero en población, sobre todo población femenina, hay muchísima carbofobia. Me pasa muchas veces en casos de mujeres con síndrome de ovario poliquístico que de alguna manera pues hay que ajustar, ¿no?, como parte de esta dieta terapéutica para trabajar su objetivo, ajustar la ingesta de carbohidratos que incluso, claro, se está reñido con esa carbofobia, es decir, bueno, voy a restringir los carbohidratos, pero le voy a explicar el por qué, porque no quiero estar colaborando, ¿no?, con esa sensación o con esa fobia. Y siempre de manera muy paulatina, siempre lo empiezo, me gusta mucho trabajar desde, como comentabas, pues desde introducción de tubérculos, sobre todo mucho también con la legumbre, que son los grandes olvidados en este sentido. Entonces, si consigo que al menos fruta y verdura se coma a diario, introduzcan legumbres semanalmente y algún tubérculo, muchas veces me doy ya por satisfecha como inicio, ¿no? Ya lo demás, meter algún cereal en concreto, sí que es algo que se puede en consulta, pues bueno, acordar o buscar un punto en común con algo que disfruten, ¿no? Con alguna, ya sea algún plato, alguna preparación o algún momento de la semana. Pero sí, es una situación que creo que nos enfrentamos todos en consulta y que muchas veces es un reto intentar explicar que esto es necesario, siempre con una base, ¿no?, científica, sin obligatoriedad, pero sí al menos con información y que luego ya se pueda tomar la decisión más acertada. Totalmente. Yo soy muy pro carbohidrato en población deportista, a menos de que pues en algún momento no toque, pero creo que sí que yo veo eso, una reticencia a veces a comer menos hidratos y más, oye, quiero perder más peso, porque muchas veces no es que no estén enfocados al rendimiento, ¿no? Es también, oye, quiero perder más grasa, entonces me voy a restringir hidratos. Exacto. Y oye, si eres deportista y quieres disfrutar tu deporte, tenemos que mejorar el rendimiento y por ahí viene la introducción de hidratos y también nos ayuda a prevenir ciertas cosas como las que estamos hablando. Y en esta línea, porque quizá haya gente que no esté escuchando, mujeres en concreto, que digan, oye, pues yo hago una buena cantidad de deporte, no sé si estoy comiendo bien, quizá me siento identificada, ¿no?, con la parte de
de comer un poco menos o quiero perder grasa, por tanto me estoy restringiendo un poquito ciertos alimentos. ¿Existen o cuáles serían los primeros signos de alerta? ¿Qué serían esas red flags, ¿no? Esas banderitas rojas que nos pueden decir, oye, quizá aquí tendremos que estar cuidando un poquito la alimentación más? Bueno, a ver, creo que en este sentido, en población femenina deportista, los detalles que nos puedan indicar que están en esta triada va desde cansancio, este cansancio algo más crónico, ¿no? Que ya no sea algo puntual, sino algo mantenido en el tiempo. Muchas veces lo comentan como no logro recuperar bien, ¿no? Estoy teniendo un entrenamiento bastante intenso donde puede ser pues 5 días a la semana, 6 días a la semana y noto que no llego, ¿no? Que al día siguiente no llego y por lo tanto hay una bajada de rendimiento, ¿no? O sea, al final es como una especie de bucle. Estoy cansada, no rindo bien, no consigo mis objetivos, seguramente esto me genere cierto estrés, sumado a otros estresores de la vida moderna, como digo yo, pueden generar pues que no descanse bien y el no dormir bien al mismo tiempo hace que ese sueño pues no sea reparador o no sea el número de horas que mi cuerpo necesita y por lo tanto me levanto cansado y retroalimento este ciclo, ¿no? También, como comentábamos antes en cuanto a la alimentación, si se detecta esta baja ingesta de carbohidratos o se hace un registro y se detecta que está comiendo, tras calibrarlo, pues una cantidad de energía muy por debajo de su gasto, que no está introduciendo nada como pre-entreno o como post-entreno, quizás son los detalles que al menos en un perfil deportista a mí me llamarían la atención y sumado obviamente a pues algo más específico como puede ser que nos comente que está con amenorrea, pues bueno, creo que al final nos harían atar cabos y dar por hecho de que estamos ante esta triada de la atleta femenina. Totalmente. Yo también añadiría la baja de rendimiento deportivo que se detecta mucho, ¿no? Quiero aumentar marcas, no puedo mejorar, no veo que crezca el tejido muscular. Y algo que mencionabas también, ¿no? Parece contradictorio, pero estás en un déficit energético y la composición corporal empeora, ¿no? Aumenta niveles de grasa porque hay mayor resistencia a ciertas hormonas, ¿no? Entonces eso también podría ser interesante. Y luego en consulta, y creo que pues también lo tocaste ahí, cómo hay restricciones, ciertas restricciones, ¿no? Quiero comer menos, aunque luego digan, no, yo como muy bien, lo que sea, pero luego sí que existen ciertas restricciones que podrían irnos por ahí, ¿no? Esa carbofobia que hablábamos. También hay que tener en cuenta que este déficit energético, bien, como hemos estado hablando, puede venir por un descenso de la ingesta energética, comer menos, o también porque, oye, son deportistas, se está gastando bastante más y no se llega a requerimientos, ¿no? En ese sentido, teniendo todos estos elementos en cuenta, todo esto de la triada femenina o amenorrea, tal, lo podemos prevenir de alguna forma, podemos adelantarnos, podemos ir introduciendo ciertas acciones que podrían ayudarnos a llegar a esta fase porque también termina afectando, ¿no? Por supuesto. Yo creo que por una parte la modificación más clave estaría en la conducta, si se puede, para prevenir y para tratar la triada desde el aumento de la disponibilidad energética, ya sea pues, simplemente aumentando la ingesta, como comentábamos antes, o bien reduciendo el gasto energético por ejercicio, ajustando el entrenamiento, no dejar de entrenar, pero sino cambiar el tipo de entrenamiento o en algunos casos se necesitan ambas cosas. Esto a veces también me pasa con pacientes deportistas que es como les digo, pues, tienes que dejar el cardio ya, yo ya no sé cómo decírtelo, redúcelo, ya llevas una vida activa, o sea, ya te desplazas en bici, haces 15.000 pasos diarios, o sea, por favor, que así no llegamos nunca, ¿no? Me ha tocado alguna vez hacer algún comentario así. Entonces creo que sería pues la prevención. Si se detectase como algo inicial, factor conductual, pues trabajarlo desde ahí y en todo caso, siempre que sea un perfil deportista, pues poder acudir en este caso a un dietista, nutricionista que te oriente, que te prepare una pauta acorde a tus necesidades, porque puede pasar que sea algo buscado, pero muchas veces es involuntario, ¿no? Es simplemente no soy capaz, no sé cómo llegar a cubrir esas necesidades, entonces,
pues poder plantearlo de una manera adecuada, pues evitaría todo este desencadenante. Y luego, como decíamos, pues trabajar los 3 pilares, ¿no? Por una parte, el entrenamiento, intentando entrenar ejercicios de fuerza, ¿no? Que ayuden a esta construcción de músculo y que de alguna manera también nos ayuda a combatir, ¿no? La pérdida de masa ósea, no abusar del cardio, como hemos dicho, mantener una vida activa, esto está más que bien, pero quizás hacer algunos ajustes en ese tipo de entrenamiento. Luego centrarnos en la suficiencia energética, ¿no? y de nutrientes, valorando un poquito la frecuencia de las comidas, cuándo se pueden hacer estas ingestas, entender la necesidad, si fuera el caso, de introducir esos pre o post entrenos, que son 2 momentos importantes donde poder introducir algo más de energía. Y luego, pues a nivel de control de estrés, a veces la situación nos genera estrés y a veces el estrés desarrolla, ¿no? este tipo de conductas o colabora con esta triada. Cuando hablamos de estrés por la vida misma, estrés por la práctica deportiva, por ese rendimiento, por esas metas que muchas veces se puedan plantear y que, como comentábamos, pues no nos ayuda en este sentido. Y muchas veces, pues valorar quizás, así como reflexión final, cuál es el objetivo, ¿no? O sea, decir, cuál es el objetivo de tu práctica deportiva. Igual necesitamos ganar un pelín de grasa para salir de este déficit y para contrarrestar estos efectos haciendo esto, pues conseguiremos mantener ese rendimiento, conseguiremos un buen estado de salud ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto un porcentaje mínimo de grasa nos va a marcar lo buen deportista que somos o no? Entonces, bueno, quizás eso puede ser un puntito a trabajar. Totalmente. Yo ya, como último mensaje, si alguna mujer que nos esté escuchando detecta que tiene una amenorrea y le han dicho que para parchar o para quitar esa sintomatología haya que tomarse la píldora, que muchas veces se dice, esto mejor ir a la causa, acudir a profesionales que escuchen y que se den cuenta de que quizá hay otra cuestión. Y porque no rascan, ¿no? Como digo yo, porque muchos no rascan, se quedan en la superficie y claro, lo que ven es una amenorrea, pues mira, tómate esto que quizás te pueda ir bien, cuando hay otra serie de factores a contemplar. Totalmente. Bueno, Georgina, ha sido un placer. Muchas gracias por pasarte por Radio Aleris y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a ti, me lo he pasado súper y espero repetir. Me alegró mucho. Y al resto, además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, redes, teléfono. Recordad entrar en nuestra página web www.centroaleris.com o buscad Centro Aleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter y ahí estaremos esperándonos. Recordad compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente de lo que vengamos a contar. También no debéis de contarnos qué os parece esta iniciativa o qué te parece lo que decimos en los comentarios. Hasta luego. Adiós.